Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en nuestra charla con el especialista y nos acompaña el doctor Gilberto Ahmed Castillo, cardiólogo, que nos va a hablar sobre cómo cuidar la salud de nuestro corazón. Bueno, muy buenas tardes a todos. Por Facebook, por Instagram, es un placer acompañarlos. Por favor, todas sus inquietudes y sus preguntas, bienvenidas. Bueno, previamente, doctor, hemos recibido algunas preguntas de nuestros seguidores. La primera de ellas es de Diana Álvarez, que nos dice: ¿sufrir del corazón es algo hereditario? Sufrir del corazón no necesariamente es algo hereditario. Como en muchas enfermedades tenemos un componente hereditario, pero hay un componente también adquirido. Es decir, si mi papá o mi mamá tienen antecedentes de problemas cardiovasculares, yo tengo un riesgo más alto de tener problemas cardiovasculares, pero no significa que 100% de las veces eso me va a pasar. Si yo tengo una carga hereditaria, necesito otro componente adicional, que es el componente ambiental. Entonces, todos los cambios de estilo de vida, la alimentación adecuada, mantener un peso adecuado, hacer actividad física, controlar mis factores de riesgo, ayudan claramente a que ese componente genético sea minimizado por un buen componente ambiental. Entonces, como en muchas de las enfermedades, hay una parte hereditaria, hay una parte genética que viene predeterminada, pero hay un componente posiblemente más grande del ambiente y del entorno y de los otros factores de riesgo. Marta Telles nos pregunta: ¿qué puede provocar un infarto? La razón principal por la cual ocurre un infarto cardíaco tiene que ver con la obstrucción de una de las arterias del corazón. Las arterias del corazón se llaman arterias coronarias y esas arterias se van taponando a lo largo de los años por placas de colesterol. Esa es la causa más frecuente. Entonces, en muchos pacientes que tienen esa predisposición, por ejemplo, a tener niveles elevados de colesterol, presión arterial elevada, azúcar alto en la sangre, todo esto va determinando que poco a poco, con el paso de los años, se va ocluyendo esa arteria, se va taponando, se va obstruyendo de colesterol, hasta que finalmente en un momento dado esa placa de colesterol se rompe, se forma un coágulo y ese coágulo tapona totalmente la obstrucción. Es como cuando tienes una manguera y se obstruye totalmente, entonces ya no puede haber flujo de agua en el caso de la manguera, y en este caso las arterias coronarias se tapona completamente la arteria y no hay paso de sangre. En ese momento en que ya no hay paso de sangre, no se puede oxigenar esa zona del corazón, ocurre el infarto cardíaco. Esa es la causa más común de los infartos. Doctor, recibimos una pregunta en Facebook de Miguel Landy Lenis y nos dice: tengo a mi abuela paterna con arritmia cardíaca. ¿Puede ser una enfermedad que yo podría heredar? Sí, las arritmias en general, cuando hablamos de arritmias, hablamos de una alteración del ritmo cardíaco. Recuerden que el corazón tiene un componente estructural, es decir, el corazón puede ser como un cuarto, como una casa, donde yo puedo tener las paredes muy buenas, pero tener problemas del acueducto o problemas del alcantarillado. O puedo tener las paredes muy buenas, muy bien pintadas, en muy buen estado, el acueducto perfecto, el alcantarillado perfecto, pero tener problemas del cableado eléctrico. Entonces, a veces uno dice: es que estoy sufriendo del corazón, pero las enfermedades del corazón son muy amplias, porque puede ser solamente de la parte eléctrica o solamente de la parte del acueducto y el alcantarillado, o puedo tener la parte eléctrica perfecta y el acueducto y el alcantarillado perfecto, pero las paredes están en malas condiciones y están que se caen, por ejemplo. Entonces, las arritmias tienen que ver especialmente con esa alteración de la parte eléctrica del corazón, y en esas condiciones hay algunas arritmias que tienen una tendencia hereditaria, no todas, pero puede suceder también. Entonces es muy importante identificar qué tipo de arritmia para saber qué tanto es el componente hereditario que se pueda tener. Valentina Lozada nos pregunta: ¿todos los infartos son iguales? No, mencionábamos cómo ahorita el tipo más común de infarto es el infarto, se llama aterosclerótico. Eso significa que la placa de ateroma, es decir, la placa de colesterol, fue ocluyendo poco a poco la arteria. Ese es el más común. Pero hay otros tipos de infarto. Personas jóvenes, por ejemplo, pueden infartarse en algún esfuerzo muy grande. Es raro, pero puede ocurrir. Algunas veces hay alteraciones anatómicas con las cuales se nace de las arterias del corazón y pueden producir un infarto. Algunas veces hay una cosa que se llama vasoespasmo, por ejemplo, ingesta de tóxicos como cocaína.
puede ocurrir un espasmo del vaso, es decir, la arteria en ningún momento está ocluida ni taponada por colesterol, sino que se cierra. Yo les digo a los pacientes como cuando tú tienes un pitillo y utilizabas el pitillo ese de papel que se colapsaba totalmente, entonces hay un vasoespasmo y eso puede ocurrir un infarto. Entonces hay diferentes tipos, pero el más común de todos es el famoso infarto aterosclerótico, es decir, un infarto que típicamente ocurre en personas de más edad, por encima de los 60 años es lo más común, consecuencia de una placa de colesterol que fue ocluyendo poco a poco la arteria. Bueno, Mario Antonio Villalba nos pregunta, ¿el uso de aspirina previene los infartos? Uy, esa es una muy buena pregunta porque acabo de ver hace 2 días la propaganda en televisión. La aspirina tradicionalmente siempre fue utilizada como un medicamento muy inofensivo y muy bueno para prevenir, y como le decimos en diminutivo aspirinita, tómese una aspirinita, entonces todo el mundo cree que la aspirinita es inofensiva y que es la gran maravilla. Hay que diferenciar muy bien dos grupos de pacientes. Uno es el paciente que ya ha tenido enfermedad aterosclerótica, es decir, el paciente que ya tiene problemas del corazón, que ya le pusieron stents o que ya le hicieron bypass coronario o que ya sufrió un infarto cardíaco. Y esto mismo aplica, por ejemplo, para problemas de colesterol y aterosclerosis en otros lechos, no solamente en el lecho del corazón, en el lecho cardíaco. También, por ejemplo, si la persona ha tenido un problema cerebrovascular, también debería seguir las mismas recomendaciones. En esas personas, la aspirina claramente debe permanecer por el resto de la vida y previene nuevas complicaciones cardiovasculares. Ahora, el otro grupo de personas, el más grande, que son lo que se llama prevención primaria. Prevención primaria es cómo hago yo en una persona que no ha tenido ninguna complicación, que no vaya a ser un infarto, que no vaya a tener una complicación cardiovascular. Hace poco tiempo, hace unos 2 o 3 años, salieron estudios muy recientes donde se demuestra que en la población general, incluso de alto riesgo, el beneficio de dar aspirina es muy pequeño, pero es claramente superado por las complicaciones, especialmente el riesgo de sangrado y sangrado gastrointestinal. Entonces la famosa aspirinita no es tan inofensiva como pensábamos, puede producir sangrado digestivo importante, severo, y sopesando en poblaciones grandes este riesgo, es más el riesgo de darlo que el beneficio. Hoy en día no recomendamos en personas en prevención primaria la utilización de aspirina para prevenir infartos cardíacos. Verónica Naranjo dice que están unas excelentes explicaciones y nos felicita por estas gracias. Muchas gracias. Natalie Dávila Arias nos pregunta, ¿en qué consiste la insuficiencia tricuspidea? La tricúspide, dentro del corazón hay varias válvulas. Las válvulas son como las puertas de las cocinas o de las cantinas, esas puertas de vaivén que abren y cierran. Con el paso de los años, muchas veces esas válvulas pueden tener problemas, bien sea para abrir o bien sea para cerrar. Cuando el problema es para abrir, porque se pone muy rígida, hablamos de una estenosis valvular. Cuando el problema es que no cierra bien y se devuelve la sangre de una cavidad dentro del corazón a otra, se llama insuficiencia valvular. La tricúspide es una de esas válvulas. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia tricuspidia, hablamos de que la válvula está abriendo muy bien, pero al cerrar no cierra bien, entonces está dejando que se devuelva parte de la sangre por la ubicación que tiene la válvula tricúspide. Estamos hablando del ventrículo derecho a la aurícula derecha. En eso consiste la insuficiencia tricuspidia. Natalia Muñoz nos pregunta, ¿a partir de qué edad se debe cuidar el corazón? Pues realmente uno debería cuidar el corazón y adoptar estilos de vida saludables desde que uno es un niño, y a sus hijos debería insistir claramente en todas las medidas cardiosaludables. No debemos esperar a que ya uno tenga 30 o 40 o 50 años para decidir que a partir de ese momento vamos a empezar a cuidar el corazón. Debemos empezarlo a cuidar, obviamente, desde lo más temprano posible. Ahora, eso no implica que tengamos que dar medicamentos ni que tengamos que adoptar medidas farmacológicas necesariamente para poder cuidar el corazón. Pero entre más jóvenes nosotros empecemos a cuidarlo, mejor impacto vamos a tener y mejor beneficio. Yo les pongo también a los pacientes el ejemplo de cómo cuando tú te vas a pensionar.
¿A qué edad deberíamos empezar a hacer nuestros aportes para pensión? Pues si tú quieres pensionarte con la mayor cantidad de dinero posible, empieza lo más temprano posible. Y esa es una recomendación importante. Empieza a cuidar tu corazón desde lo más temprano que tú puedas, desde que tengas conciencia y lo puedas recomendar. Si tienes hijos pequeños, por favor insístele que las medidas cardiosaludables son las más importantes. Y no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de adoptar estilos de vida saludables. Mónica Narváez nos pregunta, ¿qué alternativas hay para las personas que no toleran la aspirina? Hay otros medicamentos, básicamente hay estudios que han comparado qué pasa en los pacientes que tienen alergia a la aspirina. Muchos pacientes sufren de alergia a la aspirina, otros simplemente es que tienen intolerancia o por ejemplo hay pacientes que ya han tenido sangrados digestivos y sabemos que el tomar aspirina aumenta el riesgo de tener un nuevo sangrado digestivo. Entonces, el medicamento que más se utiliza como alternativa a la aspirina se llama clopidogrel. También es un antiagregante plaquetario, es decir, tanto el clopidogrel como la aspirina lo que hacen es que impiden que las plaquetas se peguen unas con otras. Este medicamento reemplaza por otro mecanismo diferente, pero también impide que las plaquetas se peguen unas con otras y es una alternativa bastante segura y bastante eficaz en los pacientes que no toleran la aspirina o que tienen alergia a la aspirina. Bueno, doctor, recibimos una pregunta por mensaje interno que dice, buena tarde, yo tengo flebitis, si uso un método de anticoncepción, esta se me incrementa. Me recomendaron tomar aspirineta, ¿habría algún problema cardíaco o vascular con este? Mil gracias y excelente intervención. Muchas gracias. La flebitis es un problema venoso, es un problema particularmente, no estamos hablando de la circulación del corazón directamente, sino un problema a nivel venoso. Y hay alternativas, entonces es muy importante porque no quiere que no podamos tomar aspirina normalmente, significa si tú no tienes ninguna patología, si tú no tienes ninguna indicación, y no estamos hablando por ejemplo en este caso de la flebitis, y si tú simplemente eres una persona sana pero que quiere tomar aspirinita para prevenir infarto cardíaco, en ese grupo es donde ya no se recomienda. Pero si tienes otra indicación y tu médico te la ha formulado, seguramente claramente no hay un riesgo más alto de tener complicaciones cardíacas. Ojo, la aspirina no te aumenta el riesgo de complicaciones cardíacas, la aspirina lo que aumenta es el riesgo de tener un sangrado digestivo y digamos un beneficio que es marginal. Entonces, si el riesgo de tener un sangrado digestivo supera el beneficio de prevenir complicaciones, el beneficio clínico neto, que es lo que uno utiliza en medicina muchas veces, es decir, las ventajas de dar el medicamento versus las desventajas de no darlo, pues termina teniendo un balance negativo, es decir, es más peligroso darlo que no darlo y en ese caso es que no se debería dar. Pero si tu médico te lo formula porque tienes una flebitis, porque considera que es una alternativa importante, claramente lo deberías utilizar. Recibimos una pregunta desde Instagram de Claudia Amán que dice, ¿qué tan bueno puede ser la combinación de aspirina más clopidogrel? La combinación de aspirina y clopidogrel está particularmente indicada cuando un paciente ha tenido un evento coronario agudo, es decir, ha sufrido un infarto y en esos lo llevan a cateterismo cardíaco, por ejemplo, le han colocado un stent. Durante los 12 meses siguientes, después de la ocurrencia de un infarto cardíaco o la implantación de un stent, si es por un evento coronario agudo, la recomendación es dejar los dos medicamentos, la aspirina y el clopidogrel. Más allá de los 12 meses, es bueno combinarlos, pero estás pagando un precio que es el incremento del sangrado. Por eso, a la gran mayoría de los pacientes, después de los 12 meses, tú le quitas el clopidogrel y le dejas solamente la aspirina. Hay un subgrupo de pacientes donde tú evalúas cuál es su nivel de riesgo y decides que de pronto el beneficio es mayor si tú le extiendes la terapia más allá de los 12 meses. Pero en general, para la gran mayoría de los pacientes, los dos medicamentos, aspirina y clopidogrel, se deben combinar únicamente durante los primeros 12 meses después de haber sufrido un infarto cardíaco. Lina Manrique nos pregunta, sufro de arritmia supraventricular, ¿qué cuidados debo tener? Bueno, las arritmias supraventriculares son uno de esos tipos de arritmias de los cuales hablábamos ahorita. No es relacionado directamente, pero así como hablábamos ahorita del bloqueo incompleto de rama derecha, tiene que ver también con la alteración de la parte eléctrica. En la arritmia supraventricular lo que ocurre es que hay un foco a nivel del corazón que dispara de un momento a otro con mucha rapidez. Entonces, ese foco que dispara con mucha rapidez hace que una persona pueda estar completamente normal y de un momento a otro entre en una taquicardia y frecuencias cardíacas por encima de 150 latidos por minuto. Imagínense que cuando uno corre y tiene una actividad física fuerte, pues
hace taquicardia, desarrolla taquicardia, pero es una taquicardia fisiológica. Uno se siente cansado, pero siente normal, y siente el corazón acelerado y no se siente incómodo ni se siente mal por esa sensación. Pero cuando tú estás en reposo y de un momento a otro tu corazón se va a 150 o 180 latidos por minuto, es una sensación bastante incómoda, bastante displacentera, y dependiendo del nivel de severidad puede a veces incluso hacer que se baje la presión o que el paciente tenga alguna especie de casi desmayo y cosas de esas. El tratamiento más importante para la arritmia supraventricular es el control con los medicamentos que te van a formular. Hoy en día tenemos tratamientos más avanzados que se llama ablación de la arritmia. Yo puedo entrar por un cateterismo cardíaco directamente, buscar ese foco que está disparando que el corazón se acelere y quemarlo. Y en esa arritmia, particularmente en la supraventricular, la tasa de éxito de ese procedimiento es bastante buena, es superior al 90%, o sea que casi que con más del 90% de las probabilidades queda curado una persona con ese procedimiento. La mayor parte de las veces lo que uno hace es dar tratamiento farmacológico si no quiere llevar al paciente a una ablación directamente, y con los medicamentos es muy común que se disminuya significativamente la ocurrencia de estos eventos. Pero también hay ciertas cosas que hay que tener, ciertas precauciones. En general, en toda persona que se queje de palpitaciones, de taquicardias, hay algunas medidas importantes. Por ejemplo, el café negro. El café negro no es que sea malo como tal, pero si tú tienes una susceptibilidad a lo que se llama un sustrato arrítmico, o sea, si tú tienes tendencia a sufrir taquicardias o palpitaciones, tú deberías evitar el café, porque la cafeína puede hacer que se acelere la frecuencia cardíaca y producir taquicardia. Las gaseosas negras, no importa que sean cero, dietéticas, nada, las gaseosas negras tienen cafeína y pueden producir exactamente el mismo efecto. Chocolate, té, que tiene otra santina que se llama teína, que también puede producir, no importa que sea té verde, deberías evitarlo también. Bebidas energizantes, cero. Antigripales, cero. Alcohol y trasnocho. Esas son recomendaciones básicas, y muchos pacientes que se quejan de palpitaciones, tú le haces un examen que es el Holter, por ejemplo, para monitorizar durante 24 horas cómo está el ritmo cardíaco, y el examen sale relativamente normal. A veces solo con el cambio de estas medidas no farmacológicas, eliminando el café, chocolate, té, antigripales, energizantes, alcohol, trasnocho, tan solo con eso muchas de estas personas mejoran significativamente sus síntomas y no necesitamos ni siquiera darle medicamentos. Bueno, doctor, estamos recibiendo varias preguntas acerca de los síntomas previos a un infarto. Paola nos pregunta si un síntoma de infarto puede ser un dolor en una pierna y vómito. Lucy Reyes nos pregunta si las palpitaciones son síntomas de infarto. Y Vero Naranjo nos pregunta si los pacientes diabéticos hipertensos son más propensos a los infartos. Digamos que la gran mayoría de las personas que sufren un infarto cardíaco, el síntoma predominante es dolor. El dolor es un dolor que tiene unas características, y es lo que nosotros en medicina llamamos un dolor torácico típico. No todo dolor en el pecho, afortunadamente, significa problemas cardíacos. De hecho, el dolor en el pecho es una causa de consulta muy frecuente, no solo en consulta externa, sino también en los servicios de urgencias, porque muchas personas se asustan cuando tienen un dolor en el pecho. Pero el dolor sugestivo de que estamos teniendo un problema cardíaco es un dolor muy intenso, no es un dolor suavecito, no es un dolor tipo picada, no es un dolor como chuzón, es más un dolor opresivo, como si te estuvieran apretando fuerte en la región del tórax, que muchas veces se puede irradiar, bien sea hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo o hacia el cuello y la mandíbula. Ese es el síntoma predominante. Algunas veces ese dolor se acompaña de otros síntomas, como por ejemplo sudoración, dificultad para respirar, la persona se pone fría, a veces le puede dar vómito. No es lo más común, pero digamos casi siempre son síntomas asociados al infarto, al dolor como tal. Menos frecuente, pero puede ocurrir, es un paciente que solamente está con dificultad respiratoria de un momento a otro, sin tener absolutamente nada de dolor. Puede ocurrir, pero es raro. Así también es raro que un paciente solamente se queje de palpitaciones sin absolutamente nada de dolor y que esté ocurriendo un infarto. Ahora bien, los factores de riesgo son aquellas características que aumentan la probabilidad de sufrir un infarto cardíaco. Claramente, los pacientes hipertensos, y si además es un paciente diabético, es decir, esa combinación de diabetes e hipertensión arterial, sí tiene mucho más riesgo de sufrir un infarto cardíaco. Por eso es tan importante el control tanto de la presión arterial como de la diabetes. Hoy en día tenemos nuevos medicamentos para el tratamiento de la diabetes que impactan favorablemente las complicaciones cardiovasculares. Es decir,
ya no solamente son medicamentos que ayudan para bajar el azúcar, sino que además disminuyen de manera significativa el riesgo de sufrir una complicación cardiovascular. Entonces es muy importante el control de esos factores de riesgo. Entre más mal controlado esté la presión de mi paciente hipertenso y más mal controlada esté la diabetes en mi paciente con problemas de azúcar, más riesgo de tener complicaciones cardiovasculares en general. Pati desde Instagram nos pregunta: hola doctor, quería saber cómo detectar las extrasístoles si cuando consulto no las tengo, me dan ocasionalmente y son muy incómodas. Eso es muy común porque muchos pacientes, por ejemplo, están en su casa y tienen palpitaciones. Entonces no se aguantan, son muy incómodas, se van para el servicio de urgencias y llegan a urgencias y le hacen un electrocardiograma y sale completamente normal. Y a veces muy aceleradamente le dicen: no, es que usted no tiene nada. No tiene nada en el electro, afortunadamente, pero acuérdense que el electrocardiograma es una foto que yo tomo en ese momento. Y si en ese momento en que yo tomo la foto, que se demora, 10 segundos tomando un electrocardiograma, si en esos 10 segundos no había extrasístoles, pues simplemente no van a aparecer en el electro. Y no es que el electro sea malo, ni que esté mal tomado, ni que yo me esté inventando nada. Es que simplemente es como si yo tomo una foto en este instante y en este instante no tienes extrasístoles, el electro no va a mostrar las extrasístoles. Cuando uno quiere documentarlas, una posibilidad es pedir el Holter de 24 horas, que es como hacer un electrocardiograma continuo durante las 24 horas, y eso aumenta la posibilidad de pescar extrasístoles. Pero muchas veces, a veces tienes electrocardiograma normal, Holter normal, y el paciente se sigue quejando de palpitaciones. Creo que toca creerle más al paciente que a los exámenes. Ya sabemos que posiblemente no tiene una carga de extrasístoles tan importante ni tan alta, que eso es otra cosa que uno mira, qué tantas extrasístoles tiene, y dependiendo de eso decidimos darle tratamiento o no. Doctor Alejandra Londoño, Claudia en Instagram y Rodrigo en Facebook nos preguntan sobre las arritmias, que si las recomendaciones que dimos ahora aplican a las arritmias en general. En general a todas las arritmias. Cualquier persona que sienta palpitaciones, que sienta taquicardia, que sienta corazón acelerado, yo creo que deberíamos empezar por esas medidas no farmacológicas que son muy prácticas. Ahora bien, es importante identificar el tipo de arritmia, porque hay arritmias delicadas que solamente con estas medidas no van a mejorar y que requieren o bien sea medicamentos o bien sea tratamientos especiales como el que hablábamos de la ablación, cuando ya médicamente los fármacos no controlan estas palpitaciones y estas arritmias. Necesitamos ir a tratamientos un poquito más invasivos, que son los que hacen los cardiólogos electrofisiólogos, que son los cardiólogos que se han especializado en la parte de las arritmias. Sin embargo, posiblemente la gran mayoría de los pacientes con palpitaciones, con taquicardias y con arritmias no terminan necesitando estos tratamientos más avanzados. Es para aquellos que no responden a la terapia farmacológica normal. Helen nos pregunta: buenas tardes. Si presento por efectos de medicación para glaucoma palpitaciones inferiores a 50 en sueño, ¿cuál es el límite inferior en palpitaciones? Más que palpitaciones, posiblemente te estás refiriendo a la frecuencia cardíaca, o sea, al pulso normal. El pulso normal se dice que está entre 60 y 100 latidos por minuto, sin embargo, depende mucho de las condiciones normales de una persona. Si yo tengo un paciente que está en mi sala de espera y lleva 10 minutos ahí tranquilo, esperando, sin afán, sin estrés, y yo lo paso al consultorio y él, estoy seguro que no está ansioso, ni está preocupado, ni está asustado, y le tomo el pulso y el pulso está en 90, pues estrictamente estamos hablando de una frecuencia cardíaca normal, pero no es tan normal que una persona en reposo tenga 90 latidos por minuto en condiciones prácticas. Asimismo, una persona que es deportista, por ejemplo, y sobre todo deportistas de alto rendimiento, tienen un acondicionamiento cardiovascular tan importante que su frecuencia cardíaca disminuye de manera significativa. Es decir, el corazón está tan fuertemente entrenado que con cada latido, con cada bombeo, eyecta o expulsa una cantidad de sangre tan grande que no necesita latir tantas veces en un minuto. Entonces, un deportista de alto rendimiento es muy común que tenga 50, 52 latidos por minuto y nada más. Por debajo de los 50, digamos que hay que prestar particular atención, sobre todo durante el día. Cualquiera de nosotros, si nos hacen un monitoreo de estos de Holter, por ejemplo, durante la noche, es probable que tengamos 35 o 40 latidos por minuto durante los momentos máximos de profundidad en el sueño. Y eso no es anormal. El problema es que durante el día estemos haciendo 40 o 42 latidos por minuto. Allí sí hay que estudiarlo y determinar si hay alguna alteración
de ese sistema eléctrico del corazón que implique algún tipo de tratamiento. Cuando tenemos una cosa que se llama un bloqueo auriculoventricular, que es otro tipo de arritmia, o una cosa que se llama disfunción sinusal, todos esos son enfermedades especiales que hacen que el corazón vaya demasiado lento y que la persona no pueda aumentar la respuesta, la velocidad del corazón. Y en esos casos uno considera la posibilidad de colocar un marcapasos. Doctor, María Jaramillo desde Facebook nos pregunta si tener dolores en el pecho indicaría que hay algún tipo de problema cardíaco. Lo que mencionábamos ahorita, el dolor en el pecho es una causa de consulta muy común. Afortunadamente, más o menos el 95% de todos los pacientes que se quejan de dolor en el pecho no tienen ningún problema cardíaco. Pero digamos que necesitas, o te recomiendo que tengas una consulta para que estudien ese dolor en el pecho y te digan si tú eres del 95% o eres del 5%. Lo más probable en general es que de todos los pacientes que consultan por dolor en el pecho, la mayoría no tengan problemas cardíacos. Pero cuando tú vas limitando, por ejemplo, cuando ya ves en la consulta de un cardiólogo cuántos de los pacientes que te llegan remitidos por dolor en el pecho son de causa cardíaca, pues obviamente el porcentaje es mucho más alto, porque ya ha habido otros médicos que han filtrado y han dicho, listo, no me gusta este dolor, lo voy a mandar donde el cardiólogo. Entonces los cardiólogos vemos un porcentaje de consultas más alta, pero simplemente como consecuencia de que ya han sido filtrados por otros médicos, y los que consideraban que no tenían probabilidad de que ese dolor en el pecho fuera de causa cardíaca, pues no los mandan. Eso es, digamos, relativamente común. Pero sí es muy importante identificar, no todo dolor en el pecho es riesgo de infarto cardíaco, pero sí hay que sumarlo en el contexto, evaluar las características, mirar los factores de riesgo y considerar si se necesita otro examen adicional para estar seguros si es algo del corazón o no. Marce Espinel en Instagram nos pregunta, buena tarde, cuando duermo hacia el lado izquierdo siento ahogo y latidos diferentes en el corazón, ¿podría ser algo patológico? Puede ser, pero generalmente es algo más fisiológico, es algo más normal. Muchas veces las personas que se inclinan hacia el lado izquierdo tienen mayor percepción de síntomas cardíacos. Muchas personas nunca en su vida se han sentido el latido cardíaco como tal o su pulsación, y a veces en alguna posición cuando se acomodan de cierta manera, especialmente hacia el lado izquierdo, empiezan a sentirlas y se asustan. Simplemente es que en ese momento uno puede a veces percibir o incluso hasta escuchar sus pulsaciones en algunas posiciones, sobre todo en la noche. No necesariamente es algo patológico, pero nuevamente ahí sí te recomendaría que tuvieras una consulta para evaluar tu estado cardiovascular como tal y te puedan definir si es una alteración patológica o simplemente es algo fisiológico y algo normal en tu caso. Bueno, doctor, tenemos varias preguntas acerca del cuidado del corazón. ¿Cuánto tiempo es recomendable hacer ejercicio? ¿Qué alimentos son buenos para nuestro corazón? ¿El estrés y las emociones afectan nuestro corazón? Bueno, yo creo que uno de los puntos donde, lamentablemente es así, más pecamos nosotros es en que no le prestamos suficiente atención a los cambios terapéuticos del estilo de vida. El tiempo, eso ya está medido no solamente en Colombia, sino en muchos países, el tiempo que el médico se sienta a hablar con su paciente de las medidas no farmacológicas es mucho más corto que el tiempo en el cual el médico se sienta a hablar con su paciente de los medicamentos. O sea, somos muy acelerados para prescribir medicamentos, para que tomes esta tableta y empiece esto, y pareciera que de boca para afuera todo el mundo dice es súper importante, pero en la vida real no nos tomamos el tiempo para sentarnos a hablar con nuestros pacientes de la gran importancia que tienen los cambios terapéuticos de estilo de vida. Cambios terapéuticos de estilo de vida en general nos sirven para todas las patologías cardiovasculares, nos sirven incluso para prevenir hipertensión arterial, para prevenir desarrollo de diabetes o para que las personas hipertensas o diabéticas se controlen mejor y nos sirven para prevenir complicaciones cardiovasculares. La número 1 tiene que ver con la dieta cardiosaludable. Específicamente en hipertensión arterial, la que tiene más evidencia se llama DASH. La dieta DASH, que se refiere a la aproximación dietética para detener la hipertensión, hace muchas de las cosas que nosotros intuimos o que le escuchamos por ahí, pero la prescripción de un programa alimentario debe ser un poquito más serio. Y a veces, si no tenemos el tiempo, pues mandamos al paciente donde el nutricionista, para que el nutricionista le diga cuáles son sus medidas y sus esquemas prácticos, pero creo que no deberíamos nosotros dejarle esa responsabilidad exclusivamente a nuestros colegas nutricionistas, sino que nosotros deberíamos preocuparnos por esa parte. Aumentar la ingesta de verduras y de vegetales por lo menos 5 veces al día, reducir el consumo
de grasas, particularmente las grasas que son malignas, es decir, hay unas grasas buenas y unas grasas no tan buenas, y eso después entraremos en detalle. Reducir el consumo de carbohidratos, especialmente carbohidratos de absorción rápida, como por ejemplo todos los productos de panadería y pastelería. No quiere decir que no se puedan consumir, pero si los puedes reducir de manera significativa, pues mucho mejor. Entonces, la alimentación pasa por eso. El segundo componente es reducir el consumo de sodio. Reducir el consumo de sodio no es fácil, porque el gran componente de sodio en nuestras comidas y nuestros alimentos viene no en lo que yo preparo como tal, sino en lo que ya viene preparado. Alimentos empacados, alimentos conservantes, etc. Y lo único que yo puedo hacer para disminuir el consumo de sodio es reducir la sal de cocina. Entonces, si tú preparas la comida con menos sal, quitas el salero de la mesa, por ejemplo, es una buena estrategia. En la medida en que tú reduces el consumo de sodio, reduces las cifras de presión arterial y es una buena estrategia para los pacientes hipertensos. En tercer lugar, la actividad física es súper importante. La actividad física uno tiene que prescribirla también, y nosotros no somos buenos como médicos para prescribir ejercicio muchas veces. Cuando tú prescribes ejercicio, debe tener 3 características. Debe tener la intensidad, la duración y la frecuencia. Entonces, la intensidad es qué tan fuerte es el nivel de ejercicio que yo necesito hacer. La recomendación es intensidad moderada. ¿Cómo hago yo para saber si un ejercicio aeróbico cardio es de intensidad moderada? Pues si tienes un polar o tienes alguna manera de medir la frecuencia cardíaca, debes buscar llevarlo más o menos al 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Ojo con esto. ¿Y cómo se calcula la frecuencia cardíaca máxima? Coges 220 y le restas la edad de la persona. Entonces, si tienes una persona de 20 años, 220 menos 20, 200 va a ser la frecuencia cardíaca máxima. Si tienes una persona de 50 años, entonces 220 menos 50 es 170. Y a ese valor que te da, lo multiplicas por el 75%. Entonces, digamos más o menos en general, una actividad física de intensidad moderada es aquella que lleva al paciente a una frecuencia cardíaca, digamos para generalizar, entre 120 y máximo 130 latidos por minuto. Si tú no tienes cómo medir tu frecuencia cardíaca y tus pulsaciones, un tip muy chévere es mirar qué tan fácil puedes hablar tú en el momento que estés haciendo tu actividad física. Si tú puedes hablar y te cuesta un poquito de dificultad, pero puedes hablar, ese es el nivel de intensidad que tú debes hacer. Si tú vas, y es lo que uno con muchísima frecuencia el paciente le dice, uy doctor, yo camino mucho. Si tú caminas y hablas, pues hablas común y corriente, es como si fueras con una persona al lado conversando común y corriente. Ese indicador de que tú puedes hablar sin ningún problema haciendo tu actividad física te da a entender que esa actividad física no te sirve. O bueno, es mejor que no hacer nada, pero no es una actividad física lo suficientemente importante para generar protección cardiovascular, para ejercer el efecto cardioprotector que queremos nosotros. Ahora, si ya estás en el momento de tu actividad física y casi que ni siquiera puedes hablar porque estás muy ahogado, muy asfixiado, estás seguramente en un nivel de intensidad alta, y eso se asocia con mucha probabilidad con frecuencias cardíacas por encima del 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, esa es la intensidad. Luego, la frecuencia. Ojalá pudieras hacer ejercicio todos los días, pero si no puedes todos los días de la semana, ojalá lo mínimo 4 días a la semana. Y la duración, hay un estimado que dice más o menos 150 minutos a la semana, pero eso es lo mínimo que tú deberías hacer y que yo debería hacer, que todos deberíamos hacer de ejercicio. 150 minutos a la semana no es la meta, no es el gran objetivo, es al menos de ahí para arriba lo que quieras hacer, está perfecto, pero al menos deberíamos hacer 150 minutos a la semana. Entonces, si vamos a hacer 5 veces a la semana, 5 días a la semana, con 30 minutos que hagamos, mínimo llegamos a esa meta de 250 minutos a la semana de ejercicio de intensidad moderada. La otra recomendación entonces de los cambios de estilo de vida, bajar de peso. Pero fíjense una cosa, si yo hago una dieta cardiosaludable, bueno, hay otra dieta que no les mencioné que se llama la dieta mediterránea, que es muy parecida a la dieta DASH, pero especialmente hace énfasis en disminuir el consumo de carnes rojas y en tomarse un vino tinto diario. Esa tiene un poquito menos de evidencia, pero también se ha demostrado que es protectora desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, si tú sigues una dieta cardiosaludable como la DASH o la mediterránea, y si tú aumentas tu actividad física, es muy probable que como consecuencia lógica tengas una reducción de peso. Pero lo importante es esto, así tú no bajes de peso, tener una alimentación saludable y tener un nivel de actividad física importante son beneficiosos desde el punto de vista cardiovascular. ¿Qué otras medidas importantes debemos recomendarle a los pacientes? Disminuir la ingesta de licor, claramente.
No hay ninguna recomendación de suspender el consumo de licor, pero sí lo debes reducir de manera significativa. Y la otra es suspender completamente el tabaquismo, cero cigarrillos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todos sus consejos y por responder las preguntas de nuestros seguidores. Y pues a todos ustedes por seguir conectados con nosotros. Les deseamos que tengan un excelente tarde. Muchas gracias, muy amables.